El cielo y tierra Dios creó y sabiamente la llenó y un jardín plantó. Un hombre hizo fue Adán y a su lado Eva está formando un hogar. Y como esposos ellos dos demostrarían quién es Dios, mas el pecado entró. Y aunque el mundo se perdió, la huella del amor de Dios está en su creación. El Dios eterno es el gran diseñador, hizo un varón y una mujer, como un rompecabezas hecho sin ningún error. Somos obra del perfecto Creador. El cielo y tierra Dios creó y sabiamente la llenó y un jardín plantó. Un hombre hizo fue Adán y a su lado Eva está formando un hogar. Y como esposos ellos dos demostrarían quién es Dios, mas el pecado entró. Y aunque el mundo se perdió, la huella del amor de Dios está en su creación. El Dios eterno es el gran diseñador, hizo un varón y una mujer, como un rompecabezas hecho sin ningún error. Somos obra del perfecto Creador. El Dios eterno es el gran diseñador, hizo un varón y una mujer, como un rompecabezas hecho sin ningún error. Somos obra del perfecto Creador. ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Mi nombre es Mario Vargas Y mi nombre es Brenda Estrada. y estamos muy contentos de poder compartir este tiempo con ustedes. De verdad, muchas gracias por la invitación para estar en esta reunión de matrimonios y gracias a su pastor, hermano Samuel, por compartirnos esta invitación. Y de verdad que estamos muy contentos de estar juntos. Mi esposa y yo acabamos de cumplir 14 años Sí. de casados, 14 años. Justamente el día 14 de abril, o sea, hace unos días atrás, estamos todavía celebrando nuestro aniversario y la verdad que ha sido este tiempo, estos años que el Señor nos ha permitido de matrimonio, han sido de mucha bendición. El Señor ha derramado sobre nosotros muchas bendiciones. Es cierto, hemos tenido también dificultades, hemos tenido también situaciones muy complicadas, pero el Señor nos ha sacado adelante y gracias al Señor estamos hoy con ustedes aquí. Por la gracia del Señor solamente es que podemos compartir este tiempo. Así que, bueno, les recuerdo, ya nos conocemos por ahí en alguna ocasión. Hace algunos años atrás hemos podido compartir con ustedes, estar ahí con la familia, con los hijos. Tenemos 3 hijos, Camila, la mayor, Sofía, la del medio, y Matías. Y bueno, sí, tenemos 3 hijos y siempre le comento a muchas parejas, a muchos hermanos, cuando tenemos la oportunidad de dar nuestro testimonio,
siempre les decimos que tenemos 3 hijos perfectos y 3 hijos imperfectos. En realidad hemos tenido 6 embarazos y bueno, Dios sabe los propósitos, Dios sabe los porqués. Nada más de esos 6 embarazos tenemos a 3 hijos aquí con nosotros. Pero como dice mi esposo, hemos podido ver la mano de Dios, el consuelo. Han sido 14 años llenos de aprendizaje, han sido 14 años de ver cómo Dios no nos ha dejado, como sé que no los ha dejado con cada uno de ustedes. Así es. Pues gracias a Dios, hermanos, una vez más por poder compartir este tiempo juntos. Y bueno, estábamos pensando, mi esposa y yo, qué podemos hablar, qué podemos compartir, dónde el Señor nos ha hablado, nos ha mostrado durante estos años que debemos poner una atención especial. Creo que mi esposa y yo coincidimos en que necesitamos poner mucha atención en el propósito del matrimonio, pero no el propósito del matrimonio según nosotros los seres humanos, sino según el Señor. ¿Qué piensa Dios acerca del matrimonio? Así que bueno, pensando en esto, nos acordamos de muchos matrimonios que incluso conocemos, matrimonios que a lo largo de 14 años hemos podido platicar con ellos, aconsejarles, animarles en algún momento, fortalecerles en medio de situaciones difíciles, pero nos hemos acordado de muchos casos de matrimonios que en la actualidad se unen por las razones equivocadas. Cuando ponen sus ideales, cuando ponen sus pensamientos, cuando ponen sus anhelos y sus esperanzas en que esas cosas les van a dar estabilidad, les van a dar la firmeza, les van a dar la durabilidad a sus matrimonios. Cuando ellos piensan que en esas razones que son equivocadas, pero que van a estar fundamentados en algo firme. Y eso es muy triste porque es un engaño del enemigo. Incluso matrimonios cristianos, hemos también tenido experiencias con matrimonios cristianos que lamentablemente llegan a caer en estos pensamientos superficiales o estos pensamientos humanísticos, estos pensamientos que están centrados más en ellos mismos que en Dios. Y quisimos repasar algunas de estas perspectivas equivocadas que encontramos, y no vamos a hacer una mención de absolutamente todas porque nos hemos encontrado muchas, pero vamos a mencionar algunas de ellas y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en primer lugar, algunas de estas razones equivocadas pueden ser alcanzar metas laborales o económicas. No es malo el tener metas laborales, el tener metas económicas. El problema es cuando centramos toda nuestra felicidad, todos nuestros anhelos y la esperanza de que eso nos va a dar un matrimonio duradero, lo centramos en eso nada más, en lo laboral, en lo económico. Lamentablemente nos encontramos con parejas que se comportan de esta manera o que tienen este pensamiento y eso no les lleva a alcanzar el éxito espiritual, emocional y mucho menos el éxito a la forma que Dios quiere. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 5:10, si usted tiene su Biblia y lo puede buscar ahí, la palabra de Dios dice en Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Esto es algo increíble, ¿verdad? Pero el sabio Salomón decía, ¿verdad?, acerca de esto, el que ama no se saciará, y eso lo vemos constantemente. Siempre las personas quieren más, ¿no es cierto? Sí. Queremos más, ¿verdad? Deseamos más. Entonces, Proverbios 11:28 también dice de esta manera, dice, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Pero sobre todo esta primera parte, el que confía en sus riquezas caerá. Así que el propósito de unirnos en matrimonio no debería ser alcanzar metas laborales o económicas. Pero esto va como que enlazado con nuestro segundo punto, que nuestro segundo punto es para alcanzar la comodidad material. Y era lo que tú decías. Siempre como seres humanos queremos más, no estamos contentos con nada al principio. Al principio sí, podríamos decirlo entre paréntesis, pero luego queremos más. Por ejemplo, ustedes, y si tienen
más de 14 años o menos de 14 años, pero más de 3 años de casados podrán recordar a lo mejor cuando compraron la tele, cuando compraron la sala y decían, ya nos vamos a quedar con esta ya hasta que se vayan los hijos, pero siempre el ser humano quiere más. Y nuestra comodidad abarca un poco de tiempo, pero luego queremos más, más, más. Y eso es lo que pasa con muchas parejas también, que estas se casan para alcanzar la comodidad material. Sí. Eclesiastés capítulo 5, versículo 13 al 16 nos dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Eso yo lo veo también como una promesa que nos está diciendo Dios. Tú piensas y que vas a tener más cosas materiales, pero a tus hijos no les va a quedar nada en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechará trabajar en vano? Y esta es otra de las la segunda característica que le hace a un matrimonio cuando pone su mirada en lo terrenal y no en lo espiritual. Así es. Y hay otras razones equivocadas. Y nuestra tercera razón es que algunos se casan para tener hijos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso, verdad? Es que quiero tener un hijo, anhelo tener un hijo y basan la esperanza y la firmeza de su matrimonio en tener hijos. Y lamentablemente esto nos lleva a pensar que en muchas ocasiones no hay la madurez, porque Dios decide bendecirnos con hijos, ¿verdad? En algún momento tenemos que entender y tenemos que reconocer. Nosotros cuando éramos novios platicábamos y planeábamos tener muchos hijos, de verdad. 5 decíamos. 5 por lo menos, ¿verdad? Y nos pasamos. Y bueno, nos pasamos, así es, pero esa era nuestra meta, ¿no? Tal vez no estábamos para nada considerando la voluntad de Dios, pero el Señor nos ha tenido que enseñar, el Señor nos ha tenido que moldear, el Señor nos ha tenido que enseñar sus propósitos. Y algunos nada más se casan por tener hijos. Pero miren, Proverbios capítulo 10, versículo 1 dice lo siguiente. Dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Qué triste, porque cuando muchos solamente anhelan el tener hijos, muchas veces los consienten de más. Sí. Y esos hijos, en lugar de ser de bendición, se convierten en una tristeza para las madres, para los padres, porque al final de cuentas no estaban cumpliendo el propósito de Dios al tener los hijos. Simplemente querían tener hijos. ¿Para qué? Pues porque eso les iba a dar la felicidad en el matrimonio. Y eso es muy triste. Pero también Proverbios capítulo 22 y versículo 15 nos dice de la siguiente manera. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Y esto es importante porque muchas veces muchos padres solamente por querer tener hijos dejan de corregir a los hijos. Y la segunda parte de este proverbio dice, mas la vara de la corrección la alejará de él, hablando de la necedad. Entonces, muchas veces los propósitos son incorrectos al nosotros pensar que vamos a unirnos porque queremos tener hijos, muchos hijos, y ese es el propósito del matrimonio. Y cuando vienen los hijos no los atendemos bien, no les enseñamos de la manera correcta y eso trae tristeza al corazón. Otro versículo muy conocido que yo creo que todos los hermanos que están viendo este video lo han escuchado e incluso lo hemos aplicado en nuestra vida, es Salmo 127, versículo 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos.
no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y esto puedo pensar que nos puede llevar también a todo lo contrario que nos acabas de contar ahorita. Nos decías tú que muchas parejas piensan casarse para tener hijos, pero sabes, ahora en la actualidad muchas parejas piensan casarse para no tener hijos. Y estoy segura que muchos de nosotros hemos conocido estos pensamientos en las parejas jóvenes. Y puedo pensar que en todas las parejas, si lo aplicamos, lo podemos aplicar en dos categorías. Mira, la primera categoría que podemos aplicar es la pareja que dice, bueno, claro, queremos tener hijos, pero los vamos a tener cuando nosotros querramos. Sí. Entonces, ¿dónde está la voluntad de Dios? ¿Dónde está lo que Dios quiere? El momento en el que Dios quiere. Es como que le estamos diciendo a Dios, Dios, yo quiero ser bienaventurado, yo quiero tener mi casa, que sean los hijos que tú quieres, pero cuando yo quiera. O sea, Sí. Dios, espérame, porque ahorita yo primero quiero tener mi casa, quiero tener mi carro, quiero terminar mi carrera, quiero viajar. Y luego, Dios, ya cuando yo vea como un tiempo, 2, 3 años, ya entonces tú puedes hacer tu voluntad en nuestro matrimonio. Y esto es un error completamente fuera de la voluntad de Dios. Y otro punto que puedo pensar en cuanto a esto es que muchas parejas dicen, no quiero tener hijos. No quiero porque pasé una mala experiencia cuando yo era niña, cuando yo era niño, porque no me gustan los niños. Esta semana estaba yo escuchando de un matrimonio, un testimonio de un matrimonio sobre otro tema completamente diferente, pero este matrimonio hablaba que ellos no les gustaban los hijos, sobre todo a él. Decía, yo no quiero tener niños porque no me gustan los niños, no sé cómo tratarlos. Y hay muchas parejas ahora en la actualidad que ven cómo está nuestra sociedad, que ven cómo está nuestra condición económica y dicen, no quiero tener hijos, porque no me gustan o porque no puedo o porque no tengo paciencia o porque no tengo tiempo. Y esto, ¿sabes? Siento que es como algo muy banal, muy egoísta. Sí. O sea, no, porque yo quiero mi comodidad, Claro. mi tranquilidad, estar yo tranquilo, no quiero batallar con niños, no tengo paciencia, no voy a tener el dinero económico. Cuando a nosotros Dios nos da los hijos, Dios nos da la bendición y nos da la comida y nos da la ropa y nos da la sabiduría para poder ser padres. Y esto es un error que también cometen muchas parejas al casarse. Es cierto, es cierto. Y por último, otro error que también es común y del que también nos acordamos es solamente el deseo de salir de sus casas. Muchos matrimonios se juntan o se casan por querer salir de sus casas, por huir de sus casas. Y eso habla de la inmadurez tanto del hombre como de la mujer. Y la palabra de Dios dice, miren lo que dice en Proverbios 11, si tienen allí también su Biblia y pueden buscarlo en Proverbios capítulo 11 y el versículo 22, nos dice acerca de la condición del hombre y la condición de la mujer. Proverbios 11, 22 dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Es un versículo fuerte este versículo, pero es un versículo que, como todos los proverbios también al analizarlos, se vuelve en realidad. La mujer hermosa y apartada de razón. Yo creo que todos los esposos podremos decir que nuestra esposa es hermosa, pero qué triste es que esa mujer esté apartada de razón, ¿verdad? Pero lo mismo sucede con el hombre. Ahí más adelante, en el capítulo 13, versículo 16, dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará su necedad. Va a llegar algún momento en el que el hombre necio va a manifestar su necedad. Y muchas veces el hecho de tratar de querer salir de las casas, de huir de sus casas y simplemente pensar que el matrimonio es un escape para poder estar bien fuera de su casa, para poder disfrutar, para poder pasarla bien en todo momento, trae consecuencias muy negativas en el matrimonio. Y estos propósitos que acabamos de ver que son muy equivocados a lo que Dios quiere de nosotros como humanidad y sobre todo como hijos de Él,
nos alejan completamente de la voluntad de Dios a nuestra vida. Ahora vivimos en un mundo tan pervertido que estos puntos que acabamos de mencionar, estoy segura, hermano, hermana, que usted ha conocido a parejas que tienen esta mentalidad o que incluso nosotros en nuestra inmadurez, porque creo que todos los matrimonios al principio, la verdad, fuimos muy inmaduros. Así. Y ahora con el paso del tiempo puedo pensar, qué inmaduros fuimos pensando esto otro, pensando tal vez que nos queríamos casar teniéndolo todo o que nosotros podíamos decidir cuándo íbamos a tener hijos y cuántos y de qué manera y muchas otras cosas más. Pero todo esto nos alejan del enfoque que Dios tiene como matrimonio y como familia. Así es. Y por eso es importante entender que el matrimonio tiene que ver con el vínculo exclusivo entre un hombre y una mujer. Y ese vínculo, hermanos, amigos que tal vez están viendo esta enseñanza, ese vínculo tiene que ver con áreas muy importantes que debemos cubrir uno al otro. Son áreas que debemos buscar satisfacer el uno en el otro. Claro, por ejemplo, el área emocional, el área sentimental, qué tan importante es como para nosotros, es para nosotras las mujeres el podernos sentir amadas, el poder escuchar de parte de nuestro esposo, te amo, qué guapa estás, me gustas. También la parte psicológica de todo lo que está a nuestro alrededor, Claro. que vivimos como matrimonio, como familia, nos lleva en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. ¿No les ha pasado que a veces conocemos a una pareja y que decimos, es que ella no era así? O es que él no era así. Bueno, es que todo lo que está a su alrededor hizo psicológicamente que la persona se volviera así. Y otra cosa que a todos yo creo nos ha pasado ha sido, por ejemplo, el área física. Nosotros no éramos tampoco, no tenemos los kilos que ahora tenemos cuando nos casamos. ¿Y cómo reacciona nuestra pareja en esa área? O en el área tan importante que todos debemos de cuidar como la sexualidad. Yo siempre le he dicho a las hermanas de la iglesia y lo comento y lo trato de enseñar, es que, hermanas, ¿a quién le pensamos nosotros decir te amo si no es a nuestro esposo? Claro. Al menos que no piense durar usted con su esposo toda la vida y quiera guardarse ese sentimiento para otra persona. Ojalá que no. Ojalá que no. Y no debería de ser así. Pero, ¿por qué guardamos todo eso de decir te amo, me gustas? ¿Por qué guardamos todo eso de pues él así es, pues es que ella así es? Y nos quedamos callados y vivimos con todo eso en nuestra mente, en nuestro corazón y nos afecta emocionalmente, sentimentalmente. Y todo eso es muy importante ahora en este tiempo. Así es. Y sobre todo también esta parte espiritual. Recordemos que la institución matrimonial era considerada santa, pura, por causa de quién originó esta institución matrimonial. ¿Quién la originó? Nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, debemos entender, hermanos, que o debemos ocuparnos de esta parte espiritual unos y otros en el matrimonio, ¿verdad? Incluso complementarnos de alguna manera porque el Señor quiere, porque el Señor fue el que pensó desde un inicio acerca del matrimonio. Lamentablemente, fíjate que también platicando un poquito recordamos esta situación donde hay personas a nuestro alrededor que como matrimonio de repente empiezan a robar la atención de uno y otro. Cuidado, hermanos, también. Cuidado de tener esas amistades cercanas que de pronto roban la atención que se debe única y exclusivamente al cónyuge, a la esposa, al esposo. Todos nuestros afectos, cuando hicimos aquellos votos de matrimonio, recientemente pudimos estar también en una boda y recordábamos aquella boda nuestra de hace 14 años atrás y recordábamos esos votos matrimoniales, todos nuestros afectos, todas nuestras atenciones en la enfermedad, en la salud, en todo momento deben ser para nuestro cónyuge. Y deben satisfacer esas emociones, esos sentimientos que se deben entregar solamente el uno al otro. Y lamentablemente también en nuestros días encontramos esta
este pensamiento o esta forma muy aceptada por la sociedad vamos a juntarnos con tal o cuales amigos, amigas, personas que de repente comienzan a robar la atención que debe ser única y exclusivamente para el matrimonio. Y que ahora tan fácil es, por ejemplo, en las redes sociales, cuánto tiempo puedo pensar pasa el hermano, la hermana en las redes sociales. Y que hace, es como si Satanás nos lleva con la persona menos indicada Sí. y de la situación en la que menos nosotros nos imaginamos a cometer este acto de adulterio, de infidelidad. Yo creo que el acto de adulterio y de infidelidad es un acto egoísta. Es un acto egoísta porque la persona piensa en él, en sus necesidades, en lo que él quiere, en lo que ella quiere, y no piensa en su pareja, no piensa en su familia, si es que tienen hijos, y no piensa tristemente, y ahorita que estamos hablando con hermanos, no piensa en la iglesia, en todo lo que puede afectar a su alrededor. El acto de adulterio es un acto de egoísmo, de pensar, y es poco a poco, ¿no? Yo creo que nadie se levanta un día y dice, hoy voy a ser infiel. No, eso es poco a poco. Satanás va ganando el corazón, envolviendo el corazón, la mente de la persona que comete este acto. Es cierto. Y eso nos lleva precisamente a entender los principios o los propósitos de Dios para el matrimonio. Uno de estos propósitos que tenemos para entender, y si usted está tomando notas, sería bueno que apuntara estos principios. En primer lugar, es guardar la santidad del matrimonio. Dios quiere que a través de su palabra nosotros entendamos que Él es santo, que lo conozcamos a Él como Él es santo y que nosotros busquemos reflejar esa santidad en nuestro matrimonio. Ya hemos hablado de que el matrimonio es una institución creada por Dios y por lo tanto en esencia y la concepción divina es santa y es pura. Las personas que de alguna manera deciden formar o deciden construir un matrimonio, quieren unirse a esos lazos matrimoniales a nivel espiritual como a nivel civil, también delante de las autoridades, necesitan entender que es una responsabilidad que se adquiere conformar una institución que no nos pertenece a nosotros como matrimonio. Es de Dios. El Señor la formó, el Señor decidió, el Señor puso los principios, los preceptos y los propósitos, y debemos regirnos entonces por las normas del creador de esta institución, y esto lo vamos a encontrar en su palabra, solamente en la palabra de Dios. Ahora, toda institución que se deriva de Dios, llámese el matrimonio, llámese la familia e incluso la iglesia, tiene un vínculo directo con el carácter de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos percibir el matrimonio como Él es. Si Él es santo, el matrimonio debe ser santo. Si Él es puro, el matrimonio debe ser pues puro. Si Él es fiel, hace unos días predicaba en nuestra iglesia hablando acerca de la fidelidad de nuestro Dios. Aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Así que si Él es fiel, el matrimonio debería ser fiel. Entonces, lamentablemente, como mencionamos, hay una situación muy, muy difícil. En la actualidad, el pecado, el adulterio, es la principal causa de divorcio. El pecado en general, a mí me sorprende cuando leemos acerca de las causas de divorcio. Me sorprende que una de las causas, además del adulterio, una de las causas es incompatibilidad de caracteres. Es decir, no somos compatibles, no nos llevamos bien, entonces mejor nos separamos. Nos divorciamos, vete tú por tu lado, yo por el mío, y así ya no tenemos ningún problema. Pero esto, hermanos, ha debilitado y ha devastado la estabilidad de los núcleos familiares y por lo tanto la estabilidad de la sociedad también. La estabilidad de la iglesia. Lamentablemente en la iglesia este pecado del divorcio, porque es un pecado, creo que nunca
ningún pastor recomendará el divorcio como una solución para arreglar ciertos problemas, pero esta situación ha traído incluso a las iglesias sufrimiento. Por eso es importante, de vital importancia, hermanos, el guardar la santidad del matrimonio, sostener esta relación conyugal buscando que el Señor restaure nuestros corazones, que el Señor esté con nosotros en medio de los problemas. El Señor tiene el poder para restaurar todo aquello que nosotros en algún momento hayamos destruido. Él quiere y Él puede hacerlo. Así que debemos descartar todo aquello que nos pone o que pone en peligro la seguridad de nuestros matrimonios. Ojo, llámense amistades, relaciones que no son correctas, amistades de un hombre con una mujer que puedan decir, es que es mi compañera de trabajo, pero tenga cuidado. Igualmente las hermanas cuando dicen, sí, tengo un compañero de trabajo con el que me llevo muy bien, pero tenga cuidado, porque eso puede ser un peligro al que nos estemos acercando y eso puede comprometer la santidad de nuestro matrimonio. Pero algo que mi esposa y yo decidimos hacer hace tiempo atrás, bastante tiempo atrás, fue, por ejemplo, el tratar de evitar aquellas cosas mundanas que nos comprometen como matrimonio en la santidad. Ella se va a acordar que tomamos la decisión, por ejemplo, de dejar de escuchar música mundana y dejamos de oír la música mundana, porque en algún momento llegó esto a causarnos cierto problema espiritual, por así decirlo. Y decidimos, vamos a dejar esas cosas de lado, vamos a dejar todo eso para concentrarnos en la santidad de nuestro matrimonio. Otra cosa que decidimos nosotros ahorita que lo mencionas, dejar o no permitir en nuestra familia, en nuestro matrimonio, es lo que nuestros hijos ven. Nuestros hijos no pueden tener tablet, celular. Ahora ustedes a lo mejor pueden decir, ay, pues ¿cómo crees? Es tan difícil ahorita y todo. Bueno, y eso pues cada quien es muy respetable en cada matrimonio. Pero sobre todo lo que nuestros hijos ven, ¿no? Nos ha tocado en nuestra familia, nuestros hermanos, nuestras hermanas que nos ven hasta con cara de qué exagerados, esta caricatura que tiene de malo. Ese no es el problema es la santidad, lo que nosotros estamos llevando a nuestra familia, a nuestro matrimonio. Y esto de guardar la santidad en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, va ligado tanto con Dios, va ligado tanto con la iglesia. Muchas veces nosotros decimos, tengo un hogar cristiano, tengo un hogar fiel a Dios, pues trato de que mis hijos vayan por el camino, mi esposo trata de involucrarse, mi esposa trata de involucrarse en las cosas de la iglesia. Pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros inconscientemente a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro esposo, le estamos enseñando la infidelidad. ¿Sabes de qué manera? De la manera en la que vamos a la iglesia, hola hermano, hola hermana, ¿cómo está? Y llegamos a la casa y, ay, este hermano, ay, el pastor, ay, es que la esposa del pastor, ay, esta hermana, ¿no? Y nuestros hijos oyen. Y eso es ser infiel. Eso es ser infiel a nuestra iglesia. Eso es ser infiel a lo que Dios nos ha enseñado a nosotros, a soportarnos los unos a los otros, a amarnos, a corregirnos en amor. Y eso inconscientemente le estamos enseñando a nuestros hijos la infidelidad. ¿Con qué cara yo le voy a poder decir luego a mi hijo, acércate a la iglesia, ve, involúcrate? Si yo, muchas veces, mis hijos me oyeron decir, no, yo no me quiero meter en este ministerio, no, hoy no voy a ir a la iglesia, no, mejor vámonos acá. Y inconscientemente no estamos guardando la santidad en nuestro hogar. Es cierto, y ese sería el segundo punto, la santidad de nuestro hogar. El Señor quiere como propósito que guardemos la santidad en el matrimonio, pero también la santidad en el hogar. Y muchos hogares basados en el enfoque bíblico son la unidad básica de la sociedad. Hoy en nuestros días, hermanos, las familias que buscan hacer lo que la palabra de Dios dice son el baluarte que fortalece a las naciones.
No obstante, el hogar ha quedado contaminado por las costumbres que ya escuchábamos hace un momento, comentábamos, y lamentablemente nos hemos alejado de los propósitos perfectos de Dios. El hogar estable influye profundamente en los hijos. Los hogares estables basados en la palabra de Dios, por lo general, porque habrá excepciones también, dará como resultados hijos e hijas fuertes, productivos, útiles a los propósitos de la sociedad y a los propósitos espirituales del Señor. Hijos que no están cubiertos con la seguridad de un hogar sólido, por lo general, aunque también hay sus excepciones, por lo general darán como resultado personas inseguras, personas poco productivas e incluso personas problemáticas. El resultado de una condición así, de matrimonios, de familias alejadas de los principios del Señor, es la desintegración de estas familias, es el entregarse a los pecados más terribles, si así los pudiéramos catalogar. El pecado es pecado delante de Dios, pero cuestiones inmorales, situaciones muy, muy difíciles, hablando emocionalmente, psicológicamente y evidentemente espiritualmente también. Son expuestos a toda clase de abusos, hombres criando hijos que no son suyos, desamparando a sus propios hijos por atender a los hijos de otros, a mujeres criando hijos de otra mujer en relaciones conflictivas, en relaciones disfuncionales. Y esto nos lleva a ver hombres, mujeres, niños resentidos, con conflictos emocionales profundos. Y esto nos lleva a ver la descomposición de nuestra sociedad. Por eso el Señor quiere que tengamos, o que en los principios y los propósitos del matrimonio entendamos como hijos de Dios que debemos guardar la santidad en el matrimonio y guardar la santidad en el hogar. Y ojalá de verdad que todos podamos, con nuestro ejemplo, enseñarle a nuestros hijos por el futuro de nuestros hijos. ¿A qué me refiero con esto? Ojalá que nosotros como papás, como pareja, podamos decirle a nuestro esposo, te amo, me gustas, quiero estar contigo, que nuestros hijos oigan que nosotros le decimos a nuestra pareja eso, porque eso es la escuela de lo que nuestros hijos van a hacer en su matrimonio. Ojalá que nuestros hijos vean que como matrimonio oramos juntos, que dejamos a un lado el que estemos en las fiestas de la familia, las actividades de la familia, por buscar lo más importante, que es asistir a la iglesia. ¿Cuántas parejas no asisten a la iglesia? ¿Cuántas familias? Porque prefirieron irse al parque, porque tenían una reunión familiar. Ojalá que nuestros hijos puedan ver eso, y sobre todo que nuestros hijos vean nuestro compromiso que nosotros hicimos desde antes que ellos nacieran, porque eso va a quitar a muchos futuros matrimonios resentidos, a muchos futuros matrimonios destrozados, y al contrario, va a tener matrimonios firmes que vieron el ejemplo de sus padres. Es cierto. Y a nosotros también. Yo pienso en el futuro, ¿verdad? Imagínate cuando nuestras hijas, nuestro hijo se casen, el que podamos haberles enseñado de una manera correcta, el que podamos haberles enseñado a cómo deben ser y cómo debería ser su matrimonio, también nos va a dar tranquilidad a nosotros. Ya vamos a estar viejitos, pero vamos a entender que ellos están bien y que están tranquilos. Para que así sea. Así es, oremos para que así sea. Y ustedes, si tienen hijos, así deberían estar trabajando desde ahorita para no preocuparnos en el futuro, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos, hermanos, entender estos propósitos. Y el último propósito es guardar la estabilidad de la sociedad en general. Las familias fuertes producen estos ciudadanos estables y fortalecen a las sociedades. Las sociedades están siendo atacadas por el pecado, por la inmoralidad, por la desobediencia, por el desentendimiento completo de los principios del Señor. Nuestros hijos están consumiendo música, cine, televisión, lecturas y también, lamentablemente, familias
con matrimonios inestables, con matrimonios disfuncionales o familias disfuncionales, y todos estos mensajes se van quedando en la mente, en el corazón de aquellos pequeños que cuando llegan a la adultez, pues reproducen lo que han vivido. Así que los matrimonios estables y los padres que están pendientes de la salud emocional, ese matrimonio que está de acuerdo en los principios del Señor, pueden orientar a sus hijos de manera más efectiva y contrarrestar los efectos. Nunca nuestros hijos estarán completamente alejados de los peligros del mundo, pero podemos contrarrestar esos efectos. Podemos estorbar y buscar que el Señor cumpla sus propósitos en la vida de nuestros hijos. ¿Cómo? Teniendo un matrimonio sólido, teniendo un matrimonio que busque agradar al Señor. Hoy en nuestros días está esta situación de la ideología del género, la idea de que los niños sean adoctrinados desde las escuelas para que vean lo que no es correcto, lo vean como algo normal, la transexualidad, la homosexualidad. Esto ha llevado, hermanos, a que muchos de nuestros niños estén confundidos. ¿Quiénes se han opuesto al avance de esta ideología en muchos países? Pues aquellos hogares, aquellos matrimonios que son firmes en los principios del Señor, que son fieles a los fundamentos bíblicos. Por eso necesitamos tener matrimonios temerosos de Dios. Eso nos dará o nos permitirá tener un escudo contra los ataques que nuestros hijos están teniendo. Nosotros mismos, nuestra mente, nuestros pensamientos son atacados y los matrimonios estarán fortalecidos, y entonces como resultado tendremos hijos con profundos fundamentos morales, con un sólido discernimiento para diferenciar lo bueno de lo malo, tan necesario en la vida de nuestros hijos hoy en nuestros días. Sin duda que así lo es. No acostumbrar a nuestros hijos, yo creo, no acostumbrar a nuestros hijos ahorita, como mencionabas, a todo eso que estamos viendo de la homosexualidad, de la transexualidad, y todas las ramas que existen que cada vez a mí me sorprenden más. Sí. No acostumbrar a nuestros hijos a que nuestros hijos lo vean algo natural, porque cuando un ser humano ve algo natural, algo que está mal, con el tiempo, entonces para él no va a ser malo. Con el tiempo para él no va a ser malo porque él lo ve, él no lo considera malo, todo mundo lo hace. Claro. Y si yo desde ahorita a mi hija, a mi hijo, considero es que él vea esas cosas y no le estorbo, no le digo no hago algo para que no lo vea, entonces voy a generar un efecto de nada de estabilidad en mi matrimonio y en mi hogar. Y con mi esposo, ¿cómo podría ser? O sea, con mi esposo, ¿cómo podría ser que yo no tuviera una estabilidad en cuanto a eso que nosotros ahorita estamos viviendo con la homosexualidad, con la transexualidad? Pienso a lo mejor, yo me sorprendo mucho, ahorita pensando en eso, yo me sorprendo mucho cómo yo veo a hermanos y hermanas, a gente cristiana, que se ríe o ve programas de homosexuales. O sigue a los homosexuales. Yo digo, pero, ¿por qué? O sea, ellos piensan, es que está chistoso, pero yo digo, no te estás dando cuenta que inconscientemente el enemigo está teniendo ese efecto en ti. Y muchas veces pasa, y luego pasan los años o resulta que una pareja se divorció porque él o ella salieron del closet. Y es que no se dieron cuenta que esos pensamientos, esas imágenes inmorales los llegaron a afectar. A tal grado que llegaron a pensar, no tiene nada de malo, es mi derecho, soy egoísta, no me importa lo que piensen los demás, yo lo voy a hacer. Y por eso es muy importante que nosotros guardemos la estabilidad de nuestro matrimonio delante de la sociedad. Es correcto, así es. Así que, hermanos, ¿cuál es la visión correcta sobre el propósito del matrimonio? Bueno, esa visión correcta tiene que ver con una visión bíblica de la relación conyugal. ¿Cómo quiere Dios que veamos nuestro matrimonio?
qué es lo que Dios quiere que nos apartemos de la inmundicia, que nos apartemos de todas aquellas cosas que nos afectan o que nos hacen alejarnos de la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. El escritor de Proverbios nos aconseja deleitarnos exclusivamente con nuestra pareja. En Proverbios capítulo 5, versículo 15 al 20 dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Así que, hermanos, Dios quiere. Las palabras de cisterna, pozo, manantial, se refieren precisamente en este caso a la esposa del hombre. Y aunque el principio a obedecer es para el hombre, para la mujer, nosotros podemos incluso extenderlo hasta nuestros hijos, ¿verdad? Disfrutar de nuestra cisterna, nuestra propia familia, nuestro hogar, nuestra esposa, nuestros hijos, disfrutar lo que tenemos en casa, valorar lo que el Señor nos ha permitido construir. Como creyentes debemos apartarnos de todo aquello que ponga en peligro la santidad y la pureza de nuestros matrimonios. Esta institución, hermanos, del matrimonio es santa. Así que nosotros debemos darle ese valor, esa santidad a nuestro matrimonio. Esta unidad es pura y debemos mantener la pureza de nuestras vidas. ¿Qué cosas vemos? ¿Qué cosas escuchamos que a lo mejor nos están llenando de impureza? Y llenan nuestro corazón y nuestras vidas de impureza y lamentablemente tarde o temprano las vamos a sacar contra nuestra esposa, contra nuestro esposo. Por tanto, debemos mantenernos en pureza. Evite que esas cosas entren a su matrimonio. Y esto, hermanos, es una extensión, guardar la santidad y la pureza es una extensión de lo que representa la fidelidad y el amor de Dios para nosotros. El vínculo matrimonial es la representación de la unidad del Señor Jesucristo con su iglesia. Esta unidad sellada por el sacrificio, como el amor que todo hombre debe tener por su compañera de su hogar, es un amor sacrificial. Nos sacrificamos uno al otro, sacrificamos nuestro tiempo, sacrificamos nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, el uno por el otro. Así que yo creo, hermanos, que necesitamos encontrar en los propósitos del Señor la oportunidad para que nuestro matrimonio comience a ser diferente. Yo no sé ¿qué estamos enfrentando cada uno de los matrimonios? Ustedes que están ahí, tal vez viendo este video. No sé qué están pasando. Y no tienen que hacer lo que nosotros hemos hecho. No. Eso es algo que Dios tiene que tratar con ustedes. Nosotros decidimos hacer ciertas cosas y las compartimos con ustedes. Tampoco eso quiere decir que seamos perfectos. No. Y tampoco eso quiere decir que no tengamos conflictos. Y tampoco eso quiere decir que no los vayamos a tener en algún momento. Pero hemos tratado de buscar que estos principios estén en nuestro corazón todo el tiempo. Y ustedes pueden hacerlo también. Que el Señor les muestre, que el Señor les dirija, que el Señor trate con ustedes para ver qué cosas a su alrededor pueden representar un riesgo para su matrimonio y cambiarlo. Y finalmente quiero darle un consejo a los amigos. Si ustedes están ahí a lo mejor viendo este video, si usted no es creyente, usted está expuesto en su corazón a alimentar esos deseos de la carne, esos deseos que estimulan y conducen a todo tipo de pecados, a todo tipo de transgresiones contra la palabra de Dios, contra la santidad de Dios. Y solo la transformación completa que
única y exclusivamente nuestro Señor Jesucristo ofrece, porque Él dice que Él es el camino, no uno de los caminos, sino el camino. Solo Él puede ofrecer verdaderamente este entendimiento para anhelar la santidad y la pureza en su matrimonio. Así que le invitamos el día de hoy, le invitamos a que se entregue al Señor. En un acto de fe, su vida puede ser entregada al Señor Jesucristo y reconocerle a Él como su Señor y su Salvador. Y mis queridos hermanos, si ustedes ya conocen, ya saben del Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, ¿cómo no nos esforzaremos nosotros por tener un matrimonio que agrade al Señor, que cumpla los propósitos no nuestros, no los que nosotros esperamos, las expectativas que tenemos, que cumpla los propósitos del Señor? Ojalá que así sea, hermanos, y esa será nuestra oración, que el Señor nos permita como matrimonios agradarle, honrarle, glorificarle y exaltar su nombre en todo tiempo. Agradezco a mi esposa el que haya estado conmigo en esta tarde. Espero que este tiempo haya sido de bendición y que ustedes como matrimonios y nosotros podamos tomar decisiones en este día y buscar ser agradables al Señor en todo tiempo. Gracias, hermanos, una vez más por su atención. Les mandamos un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga. Cuídense mucho y deseamos pronto tal vez poder volver a vernos en algún momento. Hasta pronto. Danos un bello hogar, donde la Biblia se pueda ver, donde tu amor bienestar nos dé, donde en ti todos tengan fe. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde el Padre es fuerte y fiel, donde no haya el sabor a hiel, donde en su ambiente haya solo miel. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde la Madre con devoción sepa mostrarnos tu compasión, donde tú habites con santa unción. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde los hijos podrán saber cómo Jesús los quiere ver, a su amparo y así vencer. Danos un bello hogar, danos un bello hogar.